¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 van llegando al tramo final y aunque vamos a ver caras nuevas como es el caso de Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao hasta este momento, también se encuentran los países que volverán a competir en el máximo torneo de selecciones luego de muchas ediciones. Existen casos de algunas que llevan más de una década y otras que no participan desde el siglo pasado, siendo el claro ejemplo de superación a lo largo de las eliminatorias donde han vivido decepciones y un camino duro para volver a estar presentes ahora en la Copa del Mundo del 2026. En este video vamos a descubrir cada historia de estas selecciones y mencionar los momentos claves que les permitió volver a la máxima cita del fútbol. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y seguirme en las redes sociales que he dejado en la descripción, ya que por ese medio aviso cuando sale nuevo video o estoy haciendo directo. Ahora sí, comencemos. La selección neozelandesa había estado muy cerca de clasificar en las 3 ediciones anteriores al Mundial 2026. Sin embargo, se quedó a puertas perdiendo en el repechaje a Brasil 2014 con México, a Rusia 2018 con Perú y a Qatar 2022 contra Costa Rica. Para esta nueva edición, la FIFA amplió el número de selecciones de 32 a 48 equipos, por ende, la cantidad de cupos aumentó y esto benefició tremendamente a Oceanía, que accedería ahora a un cupo directo. Después de acabada la primera ronda, en la segunda Nueva Zelanda fue ubicada en el grupo B junto a Tahití, Vanuatu y Samoa, acabando como primero ganando todos y cada uno de sus partidos. Los líderes de cada grupo avanzarían una ronda semifinal y los kiwis, luego de eliminar a Fiji con una goleada de 7-0, haría lo mismo con Nueva Caledonia en la final con una aplastante 3-0. Por ende, Nueva Zelanda confirmaba el 24 de marzo de este año su regreso a los mundiales triunfales, luego de 3 ediciones, ya que desde Sudáfrica 2010 los kiwis no habían podido volver a un mundial y ahora sí dirán presente en esta cita mundialista, siendo además la segunda selección en lograr su cupo en todo el mundo tan solo detrás de Japón. La albirroja no tuvo el mejor de los inicios allá por 2023, con solo 5 puntos en 6 jornadas la cosa pintaba muy pero muy complicada. Es más, esto hacía presagiar que nuevamente sufrirían en las eliminatorias y acabarían peleando a duras penas el repechaje con Bolivia, Perú y Chile, que por ese entonces estaban igual de mal que ellos. Sin embargo, luego de una amarga Copa América donde quedaron últimos sin un solo punto, la Federación Paraguaya destituiría a Daniel Garnero dando paso a Gustavo Alfaro y esta decisión sería clave para revertir la situación de la albirroja. Con Alfaro al mando, Paraguay elevó tanto su nivel futbolístico y hasta mental, ya que sus jugadores afrontaban con un temple distinto cada partido, ahora más comprometidos y con una mentalidad ganadora que les permitió lograr victorias importantísimas en el último tramo de la primera rueda. Primero venciendo a Brasil como local luego de 14 largos años y empatando con Uruguay y Ecuador de visitante. La albirroja tendría una mejor performance en la segunda rueda y lograría 18 puntos de 27. Se recuerdan muchísimo sus victorias ante Argentina, campeón del mundo tras 15 años, su empate ante Bolivia a más de 4.000 metros de altura en el Alto, el empate contra Colombia pese a ir perdiendo por 2 goles y su histórica victoria ante Perú como visitante por primera vez en las eliminatorias. Paraguay cerraría su clasificación el 4 de septiembre de este año tras un empate a 0 con Ecuador como local, regresando a los mundiales luego de 3 ediciones puesto que Sudáfrica 2010 había sido su último mundial. Curiosamente volverá junto con Nueva Zelanda que compartió grupo con ellos en ese entonces. El país de las bubucelas y la famosa Yabulani festejaba con un recordado baile su gol ante México y su victoria ante Francia, sin imaginar que pasaría mucho tiempo lejos de una cita mundialista, pero esta vez lográndolo como un hito propio. Sudáfrica apostó a lograr su clasificación aprovechando que la ampliación de cupos le permitía a 9 selecciones la clasificación directa. La misión no iba a ser fácil, había que ser líder de grupo si quería ir directo o por lo menos sublíder, pero eso conllevaba 3 fases de repechaje y los sudafricanos entendían que la tarea era consolidar ese primer puesto. Si bien en su grupo figuraban selecciones como Lesoto, Ruanda y Zimbabue, Benín se presentaba como un rival complicado y peor aún Nigeria, que era el claro favorito a liderar el grupo C. Si bien obtuvo 7 puntos en las primeras 4 fechas, entre ellas una importante victoria ante Benín como local y sobre todo un empate ante Nigeria como visitante, en la fecha 5 le quitaron los 3 puntos ante Lesoto por alineación indebida y para colmo, perdió el duelo por esa decisión. Sudáfrica no podía dejar más puntos en el camino y tras vencer a Benín y Lesoto,
logró un empate contra Nigeria como local, pero tras un sorpresivo empate ante una ya eliminada Zimbabue y la victoria de Nigeria contra Lesoto, Sudáfrica se jugaba todo en la última jornada y esta vez no falló ante su gente, goleó a Ruanda y cerró como líder clasificando al Mundial directamente y regresando desde la edición que organizaron en 2010. La selección de Riyad Mahrez se había quedado fuera de la cita mundialista de Qatar 2022 de la manera más dolorosa posible. En el playoff final fueron emparejados con Camerún, le ganaron como visitante, pero en el partido de vuelta como locales, les remontaron la serie con un gol al último minuto del tiempo suplementario. Argelia tenía la mira puesta en este mundial, buscando la revancha en el grupo G compartido con Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia. De seguro no reconocerás a casi ningún jugador de esas selecciones actualmente. Es más, seguro ni tendrás referencias de esos países porque no han trascendido en el mapa futbolístico de selecciones en algún momento. Y esto lo sabían muy bien los argelinos, que eran los claros favoritos. Con 2 victorias en sus primeros partidos, llegaría su primer y única derrota siendo de local contra Guinea, pero de ahí en adelante, Argelia tan solo se dio un empate ante la misma Guinea cuando les tocó jugarles de visitante, y el resto lo ganaría con total autoridad. De esta manera, Argelia se clasificó una fecha antes del final con 25 puntos en total y marcando su regreso luego de 3 ediciones tras su último mundial en Brasil 2014, donde además llegó a octavos de final. Los elefantes se preparaban para un nuevo reto en estas eliminatorias al Mundial 2026, ya que en la edición anterior habían dejado mucho que desear. Esto en parte porque no llegó ni al playoff final perdiendo el puesto con Camerún, casualmente el que eliminó a los argelinos después, como contamos en la historia anterior. Los marfileños fueron emparejados en el grupo F con Gambia, Kenia, Burundi, Seychelles y Gabón. Este último sería el rival más duro de todos y el que a la postre le competiría el liderato hasta la última jornada. Si bien ganaron todo como locales, se dieron puntos igualando en sus visitas a Kenia y Gabón. Es más, en la penúltima fecha estaban clasificando con la victoria transitoria de Gambia sobre Gabón, pero aparecería Pierre-Emerick Aubameyang para remontar el partido y dejar en vilo la clasificación en la última jornada. Los gaboneses habían ganado todo a excepción de sus duelos con Costa de Marfil, por lo que la diferencia era de un punto. Finalmente, los elefantes golearían a Kenia clasificando directamente como líderes y dejando sin chance al equipo de Aubameyang. De esta manera, y tras 3 ediciones al igual que Argelia, Costa de Marfil dirá presente en el Mundial 2026. Los nórdicos son los primeros en esta lista que no han jugado mundial alguno en este siglo XXI, por lo que la presión y la expectativa de regresar eran latentes en un grupo compartido con Israel, Estonia, Moldavia y el rival a vencer, la selección italiana. En esta ocasión, la generación de futbolistas noruegos estaban en su máximo apogeo, con referentes como Alexander Sørloth, Martin Odegaard y Erling Haaland. Confiados en el nivel de sus referentes, Noruega acabó arrasando con sus rivales, empezó goleando a Moldavia de visitante, superó claramente a Israel en su visita y ante el rival más duro en casa, Noruega aplastó a Italia con un contundente 3-0 que le endosó incluso en los primeros 45 minutos, pero que fueron suficientes para afianzar su firme candidatura en el liderato del grupo. Posteriormente vencieron en su visita a Estonia por la mínima y luego pasaron como un rodillo a los moldavos con una apabullante 11-1 en casa. Nada hacía pensar que se les escaparía a los nórdicos porque les tocaban 2 duelos en casa ante Israel y Estonia. A la par, Italia cosechaba triunfos pero sin la contundencia goleadora de Noruega, que a la postre sería clave para la clasificación. Finalmente, Noruega goleó a Israel y tras hacerlo con Estonia, cerró su clasificación como líder de grupo, arrasando nada más y nada menos que con Italia por 4-1 como visitante, imponiendo su fuerza goleadora y cerrando una eliminatoria perfecta, ganando, gustando y goleando hasta el favorito. De esta manera, y de la mano de Erling Haaland, los noruegos dirán presentes por primera vez en el Mundial 2026, su primero en este siglo, ya que no volvían desde Francia 98. Los austriacos compartían algo con los noruegos, segundo país sin jugar mundial alguno en este siglo XXI también. Aunque a diferencia de su par europeo, el camino se tornó algo complicado porque hasta la última jornada doble, tanto Rumanía como Bosnia y Herzegovina tenían opciones matemáticas de quitarle su plaza. El arranque inicial era más que bueno si pensamos que compartían grupo con San Marino y Chipre, ya que Austria logró 5 victorias consecutivas entre las que destacan la victoria en el debut contra Rumanía, la victoria visitando a Bosnia y Herzegovina y la apabullante victoria ante San Marino. Sin embargo, una derrota en su visita a Rumanía dejaba todo en vilo para esa recta final, ya que aún ganando en Chipre, Bosnia hizo lo mismo con Rumanía y todo se decidió entre austriacos y bosnios en Viena.
Finalmente, Austria lograría un empate contra Bosnia, suficiente para cerrar su cupo directo y retornar a los mundiales desde su última cita en Francia 98. Los escoceses se suman a esta lista como el tercer equipo sin mundial alguno en el siglo XXI. La consigna no era tan fácil, ya que a diferencia de Noruega y Austria, Escocia tuvo que esperar resultados para consolidar su clasificación. Entre sus rivales le había tocado la selección de Bielorrusia, pero también estaban los rivales más duros. En primer lugar estaba Grecia, que lo había relegado al descenso en la Nations League meses antes, y Dinamarca, que era el favorito del grupo. Los escoceses arrancaron el camino con un valioso empate visitando a los daneses. Luego vencerían a Grecia y a Bielorrusia en sus dos próximos partidos. La situación parecía favorable, pero cayeron en la penúltima jornada visitando a Grecia. Lo que parecía un paso en falso para los escoceses acabó en un respiro cuando a la par Dinamarca empataba con Bielorrusia, desperdiciando la chance de cerrar el grupo. Por ende, Escocia se jugaba una final contra Dinamarca en Glasgow. Era la oportunidad de oro para volver a los mundiales y no la dejó escapar ante su gente. Con una sufrida victoria por 4-2 a Dinamarca en los minutos finales, el público en el estadio estallaba de felicidad, ya que Escocia volvería a un mundial coincidiendo con sus pares de Austria y Noruega desde sus últimos mundiales allá por Francia 98. Finalmente llegamos al cuarto y último integrante de la lista de selecciones que no jugaron en este siglo, pero al ser el equipo con mayor tiempo sin un mundial, lo dejamos para el último. Y es que los haitianos clasificaron junto a la sorprendente Curazao en el grupo C de la segunda ronda. En la tercera ronda, Haití fue emparejada con Honduras, Costa Rica y Nicaragua. El reto era muy complicado porque para nadie era un secreto que Haití era el rival más débil del grupo, y también el rival a sacarle puntos, pero eso los acabó motivando aún más para lograr su objetivo. El comienzo sería duro recibiendo a los más fuertes. Primero igualó sin goles contra Honduras en casa, para después lograr un disputado empate en su visita a Costa Rica, en el cual estuvo muy cerca de ganar, pero que los ticos empataron en los descuentos. La imagen que había dejado el equipo invitaba a soñar. Haití goleó en su visita a Nicaragua llenándose de esperanza, pero luego chocaron con la realidad y fueron goleados a domicilio en Honduras. A la par que esto sucedía, los ticos recién sumaban de a 3, dejando escapar puntos en el camino, algo que aprovecharía muy bien Haití para afrontar el cotejo clave en casa. Por cierto, cabe destacar que los haitianos no hacían de locales en su país por los problemas que afronta actualmente, y por ello era muy valiosa cada victoria lograda. El día llegó y cerca del final del primer tiempo, Haití anotó el único gol del partido, marcador que mantuvo hasta el final frente a Costa Rica y que les permitía depender de sí mismo para ser líderes. El 15 de noviembre de 2025 se escribiría una página de gloria para los haitianos, que tras vencer una ya eliminada Nicaragua, aseguró su cupo directo como líder de grupo, regresando a un mundial luego de 50 años tras la Copa del Mundo de Alemania 1974, imponiéndose con autoridad frente a los equipos que se presumía que iban a acabar líderes como eran Honduras y Costa Rica, pero que los dos acabaron siendo eliminados juntos en la última jornada. Y así completamos la nómina de selecciones que volverán luego de mucho tiempo a la máxima cita de manera oficial hasta el momento, no sin antes hacer una mención a los países que llevan más tiempo sin ir a los mundiales, pero que contarán con una última oportunidad en el repechaje. La lista será de menor a mayor, empezando con Suecia desde Rusia 2018, Bosnia e Italia desde Brasil 2014, Eslovaquia desde Sudáfrica 2010, Ucrania y República Checa desde Alemania 2006, Turquía e Irlanda desde Corea-Japón 2002, Rumanía y Jamaica desde Francia 98, Bolivia desde Estados Unidos 94, Irlanda del Norte e Irak desde México 86 y República Democrática del Congo desde Alemania 74, cuando incluso ni siquiera se llamaba así, sino Zaire. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Es importante que me sigas en mis redes sociales que he dejado en la descripción y que veas las sugerencias de video que te están apareciendo en este momento. Conmigo será hasta un próximo video. Nos vemos.